Bienvenidos, bienvenidas. Qué gusto que nos acompañan aquí en el canal del Poder Judicial de la Federación, en esta serie de programas en donde hemos analizado, debatido las reformas constitucionales que se han presentado. Y en esta ocasión vamos a continuar una charla muy interesante, que nos quedamos con muchos temas sobre la mesa, sobre la reforma de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Y en esta ocasión está con nosotros Miguel Ángel Alanís Hernández. Hermano, qué gusto. Miguel Ángel, qué gusto. Muchas gracias por la Bienvenido. invitación. Muchas Y gracias. también con nosotros Elizabeth Olvera Vázquez, que estuvo ya con nosotros la vez pasada. Qué gusto que nos acompañes, Elizabeth. No, nuevamente, muchas gracias por esta invitación y estar aquí con ustedes. Elizabeth dirige Justicia Intercultural aquí en la Suprema Corte. Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Todo eso. Todo eso. Y Miguel Ángel, tú estás también en el grupo. Estamos juntos Estamos juntos en el equipo. Y bueno, comentábamos en el programa anterior sobre la reforma que se presentó, los avances que se podrían dar a partir de ella, pero también todo lo que queda fuera, todo lo que no se toca, todo lo que, toda la experiencia de décadas que no está plasmado ahí. Pero me gustaría empezar con aquello que sí. Y de lo que sí, pues todo el tema de los pueblos afromexicanos, de las comunidades afromexicanas. Y en ese sentido, bueno, veo una sonrisa así, Miguel Ángel, porque pues es un avance importante. Así es. Antes que nada, muchas gracias por la invitación a estar en tu programa y también un poco escuchar las opiniones que se versan, no solamente como en la población indígena, sino también en la población afromexicana. Pienso de pronto que esta reforma puede tener un impacto diferenciado incluso hacia la población indígena y a la población afrodescendiente, ¿no? Sí. Me atrevería a decir que incluso la reforma en cuestión hay una visión positiva, podría decirle, de una lucha que inicia no en los acuerdos de San Andrés, como lo inició en los pueblos indígenas, sino inicia en el 97 en la comunidad del Ciruelo, en Oaxaca, donde por primera vez se enuncia esta demanda histórica del reconocimiento constitucional de la población afromexicana, ¿no? Es a partir de justo del primer encuentro de pueblos negros, donde de manera reiterada se empezó a perfilar esta demanda histórica dentro del movimiento. Es por eso que quizá es importante un poco retomar ese pasado histórico de dónde viene esta demanda, ¿no? Sí, y en esto que nos comentas, me parece importante también recalcar que en estos impactos diferenciados deberíamos de contemplar lo rico y lo complejo que serán las leyes secundarias para poder ir empatando, porque sí, se pone todo en un mismo saco, que creo que, bueno, qué bueno que ya está, pero por otro lado, pues habría que empezar a diferenciar muchas cosas, empezando por los propios nombres, los pueblos indígenas, ¿no? Y platicábamos fuera del aire que eso a la vez invisibiliza muchísimo la gran diversidad que existe y el reconocimiento que se debe tener de esa pluralidad. Sí, me parece que tenemos que tener claro que el tema indígena, la categoría de reconocimiento indígena es eso, una categoría política que fue retomando, como fueron retomando los derechos reconocidos, ¿no? Como en su momento ahorita como categoría política, la categoría de afromexicano o sus demás autoscripciones. Sin embargo, me parece que es tan importante reconocer que la diversidad, en realidad, de las culturas de nuestro país, las culturas originarias que parten en nuestro país, pues son más de 68 pueblos indígenas. Y que esos 68 pueblos indígenas pues tienen una gran diversidad al interior, ¿no? Y que me parece que ahí es donde se tiene que también centrar como una legislación abarca realmente todo este reconocimiento y se materializa en las vidas de todas estas culturas. Y algo que hemos colocado en el centro de esta discusión para nosotras en este momento es por eso la perspectiva intercultural, ¿no? Que implicaría esta perspectiva en esta, cómo poder
tener estos diálogos horizontales, estos diálogos que impliquen desde estas relaciones de poder en materia sobre todo de derechos, y en una reforma donde, si bien están inmiscuidos los pueblos indígenas y afromexicanos, ahora cómo se van a traducir en esos diálogos interculturales en esta materia. Algo importante que me parece es cómo también los pueblos afromexicanos, cómo han tenido sus procesos de luchas, que a su vez han sido también momentos históricos coyunturales con los pueblos indígenas, ¿no? Como en momentos históricos han sido coyunturas, pero también se tiene la claridad que no es un anexo más, ¿no? Que no es un anexo más, que también tienen sus propias lógicas estructurales, sus propias lógicas que han generado desigualdad de manera también distinta, y que creo que ahí es donde Miguel Ángel bien coloca cómo estas apuestas diferenciadas que implican, ¿no? Estas desigualdades diferenciadas, pero también cómo por eso se ven incluso esta reforma como en términos de, digamos, de beneficiosa, también diferenciada. Sí, y por ejemplo, algunos de los beneficios que podemos mencionar de esta reforma para los pueblos afromexicanos, Miguel Ángel, ¿cuál sería el punto central, lo más importante? Sí, yo percibo que el punto central que tiene esta reforma, y que me parece que es algo muy positivo, al menos desde mi lectura, tiene que ver con este rompimiento de la invisibilidad de la que eran parte la población afromexicana de manera histórica, ¿no? Incluso, recordando un poco ahorita el 97, en este primer encuentro de pueblos negros, la punta de lanza era el reconocimiento constitucional, pero atrás de este reconocimiento constitucional estaba la visibilidad de las desigualdades históricas, de las manifestaciones de racismo, de incluso esta negación que tenía el Estado mexicano para poder reconocerlas, ¿no? Entonces, me parece que un elemento muy importante que tiene la reforma es justamente esta visibilidad. Y un poco retomando el tema que refería a la legislación secundaria, solo un pequeño dato que me parece muy importante compartir. El reconocimiento en México que se hace a la población afromexicana en una primera instancia fue en el 2013, en el estado de Oaxaca, que incluso se dio a la luz de los pueblos indígenas, y esto se hizo en el marco del Año Internacional en el Año Internacional de los Pueblos Afrodescendientes de Naciones Unidas, ¿no? Al año siguiente se da en Guerrero, igual a la luz de los pueblos indígenas. En el 2017 se hace el reconocimiento en Ciudad de México. Ahí se hace un avance importante en estas denominaciones, porque no solamente se incluye afromexicano, sino también afrodescendiente, ¿no? Igual en esta discusión que se hace a nivel internacional. Posteriormente se dio en Coahuila, Veracruz, Guanajuato, Estado de México, San Luis Potosí, sumando así 8 entidades federativas actualmente que se da este reconocimiento local. ¿Por qué lo comparto? Porque incluso actualmente, a partir de esta reforma que se dio en el 2019 y que se está dando actualmente, queda en la lista 8 entidades federativas que están con iniciativa de reforma y que todavía está en discusión y están como dando esta lucha, ¿no? Nuevo León, Morelos, Michoacán, Puebla, Tabasco, Yucatán, Sinaloa y Baja California Sur, ¿no? Un poco para ver la dimensión de cómo esta invisibilidad de los derechos sigue latente. Es muy reciente, o sea, 97 esta... ¿Qué fue? ¿Un foro de pueblos negros? ¿Qué fue? Un encuentro de pueblos negros. Tal cual. 97, en 2017 en la Ciudad de México. O sea, ha sido muy reciente, pero a la vez, pues con pasos poco a poco. Imagino que esta reforma detonará que en los estados en donde esté la discusión pues, se pueda implementar ya de manera mucho más veloz todo el tema de reconocimiento, derechos, de visibilización. Los pueblos indígenas han sido visibilizados, están visibilizados. Hablando ahorita de estos grandes momentos, ¿no? Sin duda ha habido momentos importantes para la visibilización de los pueblos indígenas, pero ¿en qué estamos hoy en día? Me parece algo en este momento también donde se está analizando una reforma, recordar lo que en su momento el movimiento zapatista dijo cuando en esa histórica marcha a la Ciudad de México,
algo que dijo la comandante Ramona fue: los pueblos indígenas y las mujeres indígenas estábamos muertas. Es decir, este mensaje metafórico, y no tan metafórico, porque ella decía, nuestros pueblos, nuestra gente, nuestros hermanos están muriendo de hambre, desnutrición, no había centro de salud, no había los niveles más altos de pobreza. Y bajo toda esta lógica que mencionamos, diríamos, a este nivel, que tanto ya no existen todos esos niveles de marginación que colocaban en ese momento en los procesos históricos. La visibilidad para mí no es solamente nombrarnos, que es un paso importante, me parece un paso importante nombrarnos, el que ahora de manera enunciativa se nombre el reconocimiento pluricultural en este estado de los pueblos y comunidades indígenas y ahora afrodescendiente, me parece algo importante, pero del avance es una rayita de la deuda histórica que se tiene, ¿no? Me parece que la visibilidad no implica solamente el nombrarse, la visibilidad implica que tanto realmente ese derecho se ha materializado en la vida de todas estas personas y de los pueblos. Y algo que me parece importante es que cuando nombran todas estas desigualdades de manera muy firme y que además el movimiento, las mujeres indígenas del zapatismo dieron la vuelta en cómo se veían las mujeres indígenas. Es decir, antes la mayoría de las mujeres indígenas eran colocadas desde la idea de la estrés discriminación por ser mujer, por ser indígena, por ser pobre, ¿no? Todas estas lógicas de estos estereotipos negativos eran alojadas a la figura del indígena o el imaginario del indígena. Me parece que entonces vienen a replantear a través de la apuesta de los pueblos indígenas que han aportado a esta nación que no los contempló en su creación, ¿no? Que no los contempló en esta lógica del Estado y que de alguna manera los quiso homogenizar en una lógica de mestizaje. Me parece que esa es cuando nombran que existe una visibilidad, pero que esa no es no es como el punto final de estos derechos. Me parece que es un camino y que algo que me parece importante en esta reflexión en tu programa es que creo que las personas que somos parte de toda esta construcción de esta sociedad, al final del día, de este Estado que han construido de alguna manera, también tener en cuenta cómo fue construida y cuáles son sus orígenes de esta construcción. Entonces, por eso, para los pueblos indígenas, al menos esta reforma sigue debiendo en esta construcción, porque al final en esta construcción no solo no se fue nombrado, sí que no se fue reconocido y entonces falta, ¿no? Por eso decíamos, en esta reforma se pudo haber colocado el reconocimiento plurinacional como parte de la composición cultural y composición del país, de esta estructura, que me parece que ahí estaríamos generando realmente una deuda histórica estructural, que no solo es momentánea. Me parece que ese es un tema importante que vale la pena seguir discutiendo en profundidad y que eso es el debate que necesitábamos que se tuviera, al menos para escuchando también a personas críticas de las comunidades, las organizaciones de mujeres indígenas en especial, en el reconocimiento que ha hecho, porque también la crítica se ha quedado como un poco atrás, pensando que ya se tiene resuelto todo, y me parece que es algo importante también que seguir como analizando. Sí, esto tendría que ser como un punto de partida, bueno, como tantas cosas y tantos momentos de inflexión. Qué importante el movimiento zapatista, porque se ha analizado desde muchas perspectivas, ¿no? Pero en el interior, en el alma de nuestro país, la irrupción está llegando hasta este momento, hasta esta plática, hasta esta charla, hasta los programas pasados, en donde tendremos que seguir hablando y aprendiendo
de esas experiencias y de lo que ya tienen andado, de lo que ya tienen recorrido. En ese sentido, las comunidades afrodescendientes, afromexicanas y las comunidades indígenas han logrado sacudir todas estas injusticias históricas poco a poco, o se siguen manteniendo además como los grupos que viven en condiciones de mayor vulnerabilidad. ¿Cuál es la circunstancia hoy en día? Sí, es una interesante reflexión. De pronto pienso que el nombrar las desigualdades es el medio más no el fin, como lo comentaba la maestra Elizabeth, ¿no? Y eso creo que es un componente muy claro que quizá, me atrevería a decir, tienen las comunidades afromexicanas, ¿no? Incluso dentro de esta reforma constitucional se incluyó la necesidad de incluirse en los censos estadísticos y toda la información que gira para que puedan mirarse cuáles son estas desigualdades y la negación que tienen el acceso, ¿no? Y yo creo que ahí, por ejemplo, se ha avanzado un poco. Actualmente sabemos a partir del ENADIS que la población afromexicana es la segunda población que enfrenta mayores actos de discriminación en México, ¿no? La primera es la comunidad LGBTI y la sexta son los pueblos indígenas, ¿no? Sabemos también, de acuerdo con el censo INEGI 2020, que la población afromexicana está 2 niveles abajo de escolaridad de la media nacional en las comunidades con mayor presencia afro. 6.7 de la población, solamente el 6.7 de la población se encuentra afiliada de los municipios afromexicanos y a nivel nacional estamos en el 51% del alcance, ¿no? Uno podríamos decir actualmente con el tema de la medición de la pobreza que el 76.8% de la población hablante de una lengua indígena vive en contextos de pobreza. Y si ustedes me preguntan, 76.8% de la población hablante de una lengua indígena está en contextos de pobreza. A nivel de las personas que no hablan una lengua indígena son 41.5 de acuerdo a información de Coneval. Ahora, la pregunta es, ¿y la población afromexicana en qué nivel de pobreza está? Sí. No lo sabemos, porque todavía no está incluida en los datos. En los datos. Pienso de pronto que justo esta es una demanda que también continúa latente en las comunidades, porque el hecho de poder tener información estadística nos permite también ejecutar acciones y políticas públicas muy concretas en los diagnósticos. Es por eso que un llamado muy latente que tiene la demanda de los pueblos, o en su mayoría, justamente es el reconocimiento no solamente constitucional, social, que va a dar un avance significativo, sino que este reconocimiento se traduzca en el acceso a los derechos. Y no más para sumar un poco también a este diálogo que ha abordado o dónde ha generado esta ruptura que incluso desde el movimiento zapatista se empezaba a fisurar, tiene que ver con el racismo y la discriminación racial. En la reforma incluye en un apartado muy específico estas acciones que tiene que tener el Estado para combatir la discriminación y el racismo. Me llamó mucho la atención que se incluyera el racismo y no discriminación racial, y tiene mucha lógica. A ver, en esta propuesta, en esta reforma, se incluyó la palabra racismo y no discriminación racial, que podríamos también un poco empalmarla. Me parece muy importante porque México es parte desde el 2020 de la Convención Interamericana para combatir el racismo y la discriminación racial. ¿No? Justo en esa convención interamericana, que le llaman CIRDI, se contempla una denominación de racismo, ¿no? Anteriormente habíamos tenido mucho acercamiento a la discriminación racial que se tiene desde Naciones Unidas, desde el Comité CER y la Convención de Naciones Unidas, discriminación racial. En la Convención Interamericana se avanza en el concepto de racismo. ¿Cuál es la importancia de hablar del racismo? Justo porque el racismo detona todas estas manifestaciones que tienen hacia los pueblos indígenas y afromexicanas, es decir, todas estas percepciones de mirar estas relaciones de poder que se van girando y que van detonando, incluso que pueden decantar en actos de discriminación racial o violaciones de derechos humanos si se generan por entes de Estado. Al menos a mí me parece que es un elemento positivo que en esta reforma se pueda incluir ya el racismo y la discriminación racial, haciendo una alusión como un problema que enfrentan propiamente las comunidades y los pueblos. ¿Y cuál es la característica principal del racismo o discriminación racial? ¿Cuál es, cómo se da? Todos los índices que mostró nuestro compañero es el resultado de ese racismo, porque muchas veces decimos, ¿cómo materializo el racismo? Sí. No es casualidad
que ciertas poblaciones culturales, como la población indígena y afrodescendiente, se encuentren en niveles estadísticos en pobreza, discriminación, alfabetismo, de salud, desnutrición. Todo. Entonces, eso nos llama la atención para decir por qué y quiénes. No es casualidad que quienes viven en esas situaciones sean estas poblaciones. Ese es el resultado del racismo. El racismo, y muchas veces podríamos decir, el racismo está tan interiorizado que por eso decimos, en esta lógica, ¿no?, de poder que implica, incluso en su momento cotidiano que pudiéramos ver, puede ser desde momentos incluso de los espacios públicos, que por ejemplo, esa es como ha sido una de las cosas que se ha colocado sobre la mesa, es quiénes se encuentran en quiénes espacios, quiénes ocupan los espacios más grandes de poder. Y por eso esta reforma me parece que era también importante nuevamente seguir colocando las relaciones de poder. Desde el momento que esta relación del Estado es quien coloca y decide hasta dónde están los derechos de los pueblos indígenas, sigue siendo una mirada asistencialista, patriarcal, que implica del Estado de decir, te doy todo el reconocimiento, porque además yo soy quien te da el reconocimiento. Sí, yo he estado... Yo te otorgo el reconocimiento, pero hasta donde yo creo que no puedes hacer. Ya hace rato en la mesa pasada de la charla decíamos, ¿no? Por eso incluso el artículo primero decía, te doy todo el acceso, pero no olvidemos que el Estado es único e indivisible. Es decir, los territorios son tuyos, pero no puedes decidir más mientras no implique nuestro desarrollo como nación y como Estado. Y volvemos nuevamente a este proceso histórico. Cuando se construye este Estado y esta nación, no fueron parte de estas poblaciones. No fueron contempladas en su estructura, en sus inicios. Y algo que a mí me gusta mucho colocar es lo que en su reflexión Yasnaya plantea, ¿no? Esta lingüista Mije, que además para mí es una de las, yo la llamaría una de las pensadoras indígenas con mayor lucidez, que coloca, es despolitizarnos al momento de decir que los pueblos indígenas somos la raíz de este Estado, porque también nos colocan como ahora los pueblos indígenas son el raíz de este Estado, de esta nación. Se folcloriza al decir, y ella dice, no somos la raíz de este Estado, porque nosotros no fuimos llamados y conformados en este Estado y en esta nación. Entonces no fuimos parte de esta conformación, de esta idea mexicana, de lo que se construyó, de esta lógica mexicana, de esta nación mexicana. Entonces, el decirnos que somos la raíz es como decir que nosotros justificamos. Y me parece algo importante porque no es solo lleva un lenguaje muy claro y le dice al Estado que de alguna manera los derechos que se van ganando pues siguen siendo también no voluntarios. O sea, ha sido toda esta lucha constante que se ha dado, que ha costado sangre, que ha costado vidas, que ha costado... Y que en ese sentido, por eso cuando hablábamos de la visibilidad, yo diría, a ver, para mí un pueblo indígena visible es un pueblo aquel que está en desarrollo, pero no desde el desarrollo de la lógica occidental, colonialista, sino desde este desarrollo que tienen los propios pueblos al mirarse con su entorno, ¿no? Con la tierra, con la naturaleza. En esa lógica me parece que podríamos hablar que son visibles realmente por este gran desarrollo que implica, ¿no? Y eso me parece sumamente importante porque entonces diríamos, es un Estado que ha generado bienestar para ciertas poblaciones y no se encuentran en este porcentaje de discriminación. Entonces, podríamos ir generando que esta lógica se ha ido cambiando, de esta mirada. Y el racismo es esa estructura que no se ve, pero que ahí está plasmada al interior de nosotros mismos, en nuestro lenguaje, en nuestra forma de pensar, de colocar, ¿no? Entonces, por eso, en su momento también se ha hecho este análisis, por ejemplo, al 420 del Código Nacional, cuando dice, los pueblos indígenas tienen sus estructuras,
pero solo puede ser, exacto, pero no pueden ser siempre y cuando no sea violadores de derechos humanos, de las mujeres, haciendo ver que ustedes son los violadores de derechos humanos, ustedes son, ¿no? Entonces es una ley desde una lógica racista. Entonces, ¿cómo una reforma también no cae en esa lógica desde esa mirada? Por eso decimos, una mirada intercultural, pero sí también una mirada antirracista, ¿no? Que nos parece que viene a desdibujar esa lógica también, pues, de los pueblos como un ente meramente minoritario. ¿Y cómo nombrarnos? Hemos hablado de esta parte de visibilizar, de cómo nombramos a las cosas, a la gente, a los procesos, cómo nombramos al otro, a uno mismo. Y me parece interesante porque además todo esto nos lleva a una construcción, a una deconstrucción y construcción colectiva, porque tenemos que aprender ¿no? y caminar. En este caso, por ejemplo, ¿cómo podemos nombrar a los pueblos afro-mexicanos? Decías, es muy importante que también se incluyó en la Ciudad de México afrodescendientes, porque es distinto. ¿De qué otras maneras? Sí. Incluso en esta reforma constitucional que todavía está en diálogo, se incluye otras denominaciones, ¿no? Es afromexicano y otras denominaciones, porque incluso dentro de las comunidades se nombran de manera distinta, ¿no? Sí. En Coahuila podemos encontrar a las poblaciones mascogas que van a decir, yo soy mascoga y desde ahí quiero que me nombren, quiero que me reconozcan. En algunas otras geografías de México posiblemente vamos a encontrar denominaciones como afromestizo, afroindígena, negro, negra, que no tiene una connotación negativa, incluso, de hecho, como les compartí hace un momento, desde el 97 fue el primer encuentro de pueblos negros, que eso es algo que me parece muy importante señalar, que es la forma en cómo se enuncian las comunidades, ¿no? Y un poquito nada más para regresar con el tema de la discriminación y el racismo, creo que en efecto, con esta perspectiva intercultural que no solamente reconoce estas formas múltiples comunales de entender la sociedad, sino también este enfoque antirracista, entendiéndolo como estas estructuras que todavía siguen permeando en la sociedad, que perciben que hay grupos superiores e inferiores, ¿no? Y esas lecturas racistas que se generan hacia los cuerpos afrodescendientes, hacia las comunidades afrodescendientes, pues todavía siguen latentes, ¿no? Entonces, como que nada más me gustaría compartir esta parte que me parece importante, ¿no? Y en estas estructuras racistas, discriminadoras, se colocan en situación de vulnerabilidad, lo estamos viendo en las estadísticas, a todas estas comunidades. Y lo comentaste, Eli, al final del programa pasado, y quisiera retomarlo, porque es una realidad terrible que se vive en nuestro país, que ha dejado una estela de dolor en familias enteras, con la desaparición de seres queridos, la desaparición forzada, en donde están metidas autoridades, el tema de el narcotráfico, pero no únicamente ya el narcotráfico, sino el crimen organizado, diversificando y profundizando las acciones y los crímenes. Yo recuerdo que desde hace muchos años di seguimiento al tema de migrantes. En el 96, el padre Pantoja, el padre Solalinde, me decían que estaban en una situación delicadísima. Las personas migrantes que eran presas de los secuestros para cobrar a las familias que estaban en Estados Unidos. En fin, en ese sentido, ¿en dónde se encuentran estas comunidades? Porque hablábamos del territorio en el programa anterior, ahora mencionas, y en estos momentos de vulnerabilidad, con el crimen organizado operando en regiones de nuestro país. Sí, creo que nuevamente ahí nos damos cuenta que los territorios indígenas siguen siendo como las mercancías de cambio, ¿no? Siguen siendo quienes ponen el cuerpo, siguen siendo los que ponen como la vida para que se sostenga de alguna manera este sistema, este estado en sobrevivencia. Me parece que quienes más lo han vivido han sido las poblaciones indígenas, y por eso la importancia del tema del territorio, ¿no? El corazón de los derechos de los pueblos indígenas es el territorio.
¿cómo podrías tú generar tu derecho a la medicina tradicional, a tu espiritualidad, a los derechos a los bosques, a la naturaleza, a la biodiversidad, sin el territorio? Entonces, sí, no se puede ver fuera de todos esos otros derechos sin el territorio. Entonces, me parece que, claro que es importante nombrar los otros derechos, pero ¿cómo podría yo manifestar incluso el derecho a mi lengua, el derecho a toda tu pensamiento, tu cosmovisión, sin el territorio? Me parece que el tema central del territorio es una forma de cómo desarticular el tema y desmovilizar a los pueblos indígenas, y que creo que lo sabe el Estado y eso no se incluye en la reforma, y no está incluida de manera explícita, clara, en un sentido estricto, como también en su momento el propio crimen organizado, ¿no? Ahora, en este momento, los territorios pues también están siendo saqueadas por ellos, ¿no? Entonces, como pueblos, de alguna manera, estás cuidando de todas partes, y me parece que esa lógica tiene que volver nuevamente con esta mirada racista. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que nuevamente colocan? ¿Quiénes son los que tienen que emigrar, ¿no? Y creo que me parece importante ahorita comentar que por eso ha existido y existen en sus momentos quienes han más emigrado, pues han sido la población indígena, y con ello dejando el territorio, ¿no? Hay comunidades desplazadas, ¿no? Ahora hemos dado seguimiento a lo que sucede en Chiapas. Y que internamente comunidades desplazadas dentro del propio Chiapas, y ya comunidades que están yendo hacia Guatemala, huyendo de la violencia, y están ahí o encerradas en una escuela o en algún espacio físico reducido en donde llega ahí toda la comunidad para poder salvarse del fuego externo. Efectivamente, y que no existen estas políticas claras, ¿no? Que es decir, al final del día, que esos temas están quedando invisibilizados, más bien, ¿no? Nuevamente están quedando invisibilizados en esta discusión de la propia política de Estado, de este propio gobierno mismo. Está quedando invisibilizada esas discusiones a manera de pensar que es una lógica que solo implica un grupo en específico. Sí. Miguel Ángel, y querías comentar esta parte que estábamos hablando sobre los grupos. Sí, justamente pensando un poco en las personas en movilidad, que tiene que ver con la población migrante. Al menos en la reforma actual que se está discutiendo, se contempla el término, bueno, al menos en lo conducente podríamos darle como una alusión a las personas en movilidad humana indígenas, ¿no? Y que ahí un poco me podría atrever a un poco reflexionar sobre qué pasa con las poblaciones afrodescendientes. El término afrodescendiente es un poco más abrazador, es un concepto que se da en el marco del Decenio Internacional de las Poblaciones Afro, en Durban, y que justamente busca abrazar aquellas poblaciones que están en contextos de movilidad, ¿no? En México se ha remarcado muy bien la presencia de población haitiana y de países africanos que por los procesos o los contextos de violencia que viven en sus países y las múltiples contextos de desigualdad, llegan a nuestro país no solamente de tránsito, sino también de destino. Y ahí creo que también me parece que la reforma tiene estas dos lógicas, ¿no? Una de poder reconocer los derechos y otra marcar ciertas directrices de política pública, que un poco lo comentaba la maestra Elizabeth, para poder actuar sobre estas poblaciones. En lo concerniente, a mí me llamó mucho la atención ver en esta reforma lo que tenía que ver con una política para atender las adicciones que se generan, que están presentes en las comunidades y que incluso llega a haber ciertas fracturas dentro de ellas por esta problemática social, ¿no? Entonces, ahí me parece que es importante también mirar, analizar cuál va a ser el alcance que va a tener para esta reforma con la población afrodescendiente, es decir, todas aquellas personas que llegan a nuestro país, y lo que tiene que ver con la política de salud enfocada al tema de las adicciones, ¿no? Que me parece interesante. Sí, el tema de la migración es también un asunto que está en el foco, sobre todo de población afrodescendiente, en donde hemos sido testigos también de manifestaciones racistas muy fuertes. Exactamente. De hecho, me atrevería a decir aquí que una de las problemáticas que atraviesan de manera muy latente tiene que ver con el perfilamiento racial.
¿no? Hay documentación, incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado casos donde hay una postura de elementos de migración hacia la población afrodescendiente con un peso muy fuerte, ¿no? Donde hay incluso calificaciones de violaciones a los derechos humanos. Solamente para un dato compartirles a tu amable auditorio, en el 2021 la Comar recibió 50,000 solicitudes de refugio de población de origen 50,000 en el 2021. ¿No? Imaginemos la dimensión que tiene que ver con este fenómeno de la movilidad humana, ¿no? Entonces, creo que incluso no solamente tiene que ver con el perfilamiento racial que enfrentan como esta problemática la población afrodescendiente, sino también el acceso a los derechos, ¿no? Hay investigaciones generadas por organizaciones de la sociedad civil que nos permiten ver cuál es este porcentaje de acceso incluso a lo más básico que tiene que ser, como el acceso al agua, el acceso a la educación, a la salud, ¿no? Vemos que todavía hay, ese es un tema también que es necesario abordarlo, y en esta reforma creo que también da cabida. Viene después de esta reforma, pues las leyes secundarias, bueno, la discusión todavía en una de las cámaras, vamos a ver, y en las leyes secundarias han sido escuchadas, están pensando estar en contacto con los grupos que tendrán que legislar, que luego pues se quedan muy cortos. ¿Los han escuchado, Eli? Yo creo que algo que ha faltado no solo en esta reforma, sino en todas las reformas, ha sido precisamente ese debate masivo, ese debate ciudadano que se pueda como bajar. También al final un grupo selecto quienes legislan, que tienen pues como el poder de cambiar de alguna manera estas normas, estas reglas. Me parece también que es importante cómo generar una nueva forma de legislar, ¿no? Cómo también en esta legislación, cómo generar que los pueblos indígenas pues se encuentren dentro de todos los procesos legislativos, que además es parte de un derecho que también, ¿no? es parte de este derecho de la consulta que prevé el propio convenio 169 de la OIT, que dice, bueno, los pueblos indígenas tienen que estar en todos los procesos, no solo en uno, sino desde el inicio hasta el final. Y creo que ahora en este proceso de esta reforma, pues estaremos viendo cómo se va involucrando a la población en estas leyes secundarias, en esta discusión del Senado, y cómo se va a ir generando y ampliando y también ciudadanizando pues todos esos procesos legislativos, ¿no? Que implican pues incorporar y que la mayoría de la población pueda conocer. Y que además en la reforma de derechos de pueblos y comunidades indígenas, pues también se pueda involucrar en realidad toda la ciudadanía, cómo pueden también ir generando en estos análisis que impacta, porque al final el impacto que se tiene en los propios territorios de los pueblos indígenas impacta en todas estas sociedades, ¿no? Que me parece que esa es también como una lógica de no pensar que los pueblos indígenas nos encontramos solos en un espacio específico, sino somos parte de todo este territorio y que nos encontramos en todas las zonas geográficas, ¿no? Urbanas, semiurbanas, rurales, ¿no? Entonces me parece que también esa es como una mirada del cual pienso que ahora valdría la pena como seguir debatiendo, seguir reflexionando en esta lógica de estas reformas constitucionales que tenemos. Pues su experiencia va a ser muy valiosa, ojalá sea escuchada, porque hay mucho que construir. Y especial que sean escuchadas también las propias autoridades de las asambleas en las comunidades, ¿no? Las propias organizaciones de mujeres indígenas, que me parece importante, ¿no? También la mirada intercultural de las mujeres indígenas. Me parece que el movimiento zapatista fue un gran proceso donde involucró a las mujeres, donde las principales voceras eran mujeres indígenas, que transformaron la mirada de cómo era el ser indígena, cómo el ser la mujer indígena, y que me parece que fue un proceso importante que además construyó una ley revolucionaria de las mujeres indígenas antes de que se impulsara la ley del acceso a una vida libre de violencia, ¿no? O sea, la ley revolucionaria tiene más tiempo, entonces las mujeres indígenas han estado apostándole al interior y al exterior de los derechos colectivos, entonces me parece que ahí también tendría que ser la apuesta. Y la apuesta también para las comunidades afromexicanas, afrodescendientes, Miguel Ángel. Así es. Yo creo que yo vería como algo positivo que actualmente
tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores ya hay representaciones de poblaciones afromexicanas, lo cual me parece que es algo positivo, porque anteriormente no existían esos espacios de toma de decisión. Creo que es un avance interesante que puede tener ciertos matices, pero creo que es un avance. Y el segundo, uno de los retos que se va a plasmar en la ley secundaria, al menos creo que es el que yo percibo que es de los más importantes, es dejar de ver a las poblaciones afromexicanas a la luz de los pueblos indígenas. Históricamente se han mirado de esa dimensión como si fueran dos comunidades igualitarias. Hay esquemas de desigualdad que los cruzan, pero tienen una agencia distinta. Entonces yo creo que el poder mirar cuáles son las problemáticas específicas que enfrentan las poblaciones afromexicanas va a ser un gran reto en esta generación de la legislación secundaria y de las reformas constitucionales de las entidades donde falta. Y yo ahí me atrevería a decir un poco para ir cerrando en la reflexión que la reforma constitucional en materia de pueblos y comunidades afromexicanas llega tarde a la historia constitucional del Estado mexicano, pero no en los tiempos de las comunidades afromexicanas que todavía siguen luchando por ser reconocidos y tener esta existencia en las entidades federativas, ¿no? Que eso creo que es la reflexión que me lleva a esta reforma constitucional. Sí, estamos en tiempos muy distintos, ¿no? De experiencias, de luchas, de estar, y en ese sentido tienen que ser vistas también por quienes van a legislar. Bueno, y después la realidad, digo, qué bueno que ya esté en papel, qué bueno que ya esté en la Constitución, qué malo que no esté en otras cosas, ¿verdad? A veces estos avances, sobre todo en el tema de comunidades indígenas, pueden ser un dulce para dejar para distraer y para dejar de construir todo lo que se tiene que construir, Elizabeth, pero creo que ahí también, pues, la fuerza de las distintas comunidades nos irán abriendo pasos, ¿no? Y abriendo brechas donde todos podremos ahí entender, convivir y avanzar, porque vienen retos muy importantes. Sí. Y yo creo que también no solamente mirar la reforma constitucional y este reconocimiento como un paliativo, sino me parece que pueden mirarse como herramientas de exigibilidad para los derechos humanos. Y creo que bajo esta lógica, bajo esta nueva figura que tienen las comunidades de derecho público, creo que en ese sentido tienen mayor fuerza para poder manifestar y hacer exigibles estos derechos, ¿no? Para acceder a la justicia desde una perspectiva intercultural y antirracista, como desde la dirección de que preside Eli se busca posicionar, ¿no? Sí, pues yo más bien cerraría con decir que el tema del derecho a la libre determinación es el eje central del corazón, el territorio de los derechos de los pueblos indígenas. Me parece que sí, en términos retóricos es un avance de ser derechos públicos, pero volveríamos como a decir desde dónde, ¿no? Cuando estos derechos públicos no se están dando desde el territorio, pero efectivamente me parece importante que el tiempo nos va a ir dando los primeros casos que nos vamos a ir llegando, y que creo que también ahí va a jugar un papel fundamental ahora esta reforma de que se está haciendo al propio sistema del Poder Judicial, ¿no? Sí. Las primeras sentencias que van a llegar, veremos cuál va a ser el papel también de esta nueva forma de impartir justicia. Me parece que tampoco se incorporó el tema de los sistemas normativos indígenas en esta reforma judicial, tampoco se generó ese diálogo intercultural entre las justicias, y bueno, pues también ahí va a estar seguramente los pueblos nuevamente batallando en este tema legal que se han encontrado, sobre todo cuando sus territorios han sido pues devastados por toda esta política extractivista que no es la excepción de este gobierno. Elizabeth, muchísimas gracias por habernos acompañado. Miguel Ángel, qué gusto, muchas gracias. Y sigamos charlando, sigamos platicando. Para ello, los espero en el próximo programa. Muchas gracias, buenas noches.